Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Alarga al pobre tu mano para que seas plenamente bendecido. Buen día, querida familia, feliz y bendecido martes 9 de marzo. Y les quiero compartir la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 18, versículo 21 al 35 del evangelista San Mateo. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que se te pagará. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: siervo malvado, ¿no te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste? ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El texto que acabamos de leer, queridos amigos, queridos hijos, querida familia, nos habla del perdón. Quiero decir 3 cosas sencillas del perdón. Primero, que el perdón es un bien necesario para todos. ¿Por qué? Porque si no hay perdón en una pareja, la relación no funciona. Porque si no hay perdón en una familia, la familia se divide. Porque si no hay perdón de los padres a los hijos, simplemente los papás no van a ser capaces de educar y formar a esos hijos. Porque si no hay perdón de los hijos a los padres, simplemente jamás los hijos van a reconocer la autoridad en sus padres. Porque si no hay perdón en un grupo de trabajo, entre los compañeros de trabajo, simplemente una empresa fracasa. Porque si no hay perdón en una comunidad religiosa, simplemente la convivencia se va a convertir en un infierno. Porque si no hay perdón en mi vida, si yo no soy capaz de perdonar, jamás voy a tener paz, jamás voy a recuperar la paz en el alma, en el corazón. El perdón es un bien necesario. Pero segundo, el perdón es un don, es un regalo. Es decir, el perdón es una gracia. El perdón no es algo que nazca de mí, es un regalo, es algo que viene de afuera. ¿Qué significa esto? Significa 2 cosas. Que primero, no somos dignos de ser perdonados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son tan grandes que no podemos reclamar el perdón como un derecho, sino que el perdón es una gracia y un regalo que brota de la bondad y de la misericordia de Dios con nosotros. Y segundo,
¿Qué significa que el perdón sea un regalo y un don? Que a nosotros nos va a costar siempre, nos va a costar perdonar. Es difícil perdonar. O sea, con nuestras fuerzas no vamos a ser capaces de perdonar. Solo nosotros no somos capaces de perdonar. Con solamente nuestras fuerzas jamás vamos a ser capaces de perdonar. Y hay personas que dicen, yo no soy capaz de perdonar. Es cierto, uno solo no es capaz de perdonar el daño que le hacen. Pero ¿quién le ayuda a perdonar? Dios. Por eso el perdón es un regalo, una gracia que Dios me da para que yo pueda perdonar a los hermanos y también perdonarme mis errores. Tercero, el perdón debe llevar a la generosidad. Eso lo dice el texto del Evangelio. Aquellas personas, dice aquí el texto del Evangelio, que fueron conscientes o que son conscientes del perdón, de la bondad y de la misericordia de Dios para con ellos, entonces transmiten también ese perdón, esa misericordia y esa bondad con los demás. Es decir, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es sumamente bueno con nosotros, Dios es compasivo con nosotros, pero no quiere que ese torrente de misericordia, Dios no quiere que ese torrente de bondad, Dios no quiere que ese torrente de compasión, Dios no quiere que ese torrente de perdón que Él nos da a nosotros se quede solamente en nosotros, se estanque solamente en nosotros, se detenga solamente en nosotros, sino que corra, sino que siga a los demás. ¿Y cómo se detiene ese torrente de bondad, de compasión, de misericordia y de perdón en nosotros? Cuando nosotros recibimos perdón de Dios y no somos capaces de perdonar a los demás. Cuando nosotros recibimos bondad de Dios y no somos capaces de ser bondadosos con los demás. Cuando nosotros recibimos esa misericordia de Dios y no somos capaces de ser misericordiosos con los demás. Cuando nosotros recibimos esa compasión de Dios y no somos capaces de ser compasivos con los demás. Es decir, no dejemos que ese torrente de bondad, de compasión, de misericordia, de perdón, de gracia y bendición que nos regala el Señor se quede en nosotros, sino que hagamos que eso corra hacia los demás. No dejemos que ese torrente de bondad, misericordia, perdón que recibimos de Dios se detenga en nosotros. Dejemos que eso siga hacia los demás, practicando el perdón, practicando la misericordia, practicando el amor, practicando la compasión y perdonando también a los demás. Querida familia, feliz y bendecido martes. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.